Arriba en ganga no hay facenda, en ganga buena nunca tesia. Con quien sabe no se juega, y si se juega, con cuidado. Bienvenidos a Palo Monte Tradicional. El objetivo principal de este canal es el de compartir información y conocimientos heredados basados en la experiencia de su práctica y fundamentados con las investigaciones y estudios realizados del Palo Monte Tradicional, Sutamutoncuni, en su forma más pura sin mezcla de cultos con otras creencias. Esta ocasión hablaremos sobre el receptáculo mágico o fundamento en el Palo Monte tradicional, cómo surge, cuál es su función y cómo se fundamenta. Pero antes de comenzar, quiero agradecer el interés de todas aquellas personas que nos han escrito preguntando por cuándo se estrenará este video. Quizás nos hemos demorado en su publicación y es que es un tema muy extenso del cual debo tener mucho cuidado en lo que queremos compartirles, ya que a pesar de no revelar secretos, son temas de suma importancia para que puedan tenerlos como base y no caigan en manos de los estafadores. Y espero también que esta misma información no sirva para que otras personas se acrediten lo aquí expuesto, con la finalidad de tener más seguidores y peor aún, estafar a la gente. Sepan que si no publicamos videos cada semana o muy constantemente como nos lo han solicitado, es porque preferimos hacer un video lo mejor elaborado y explicado posible, con información concreta y fundamentada, en lugar de varios videos constantes con información irrelevante, ya que existen varios sitios que publican información contaminada o mezclada, donde agarran información de aquí y de allá, pero que en realidad no tienen un conocimiento o enseñanza verdadera. Y es que no es lo mismo decir que conocer lo que se dice, pues como lo hemos mencionado constantemente y a diferencia de otros sitios, nuestra labor se hace sin intereses promocionales ni de lucro, ya que nuestra única misión es la de continuar con este hermoso legado, y no la de tener miles de seguidores o pueblo, puesto que es una realidad que el Palo Monte tradicional Sutamutoncuni no es para cualquiera, pero está abierto para todos. Agradecemos una vez más a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen en nuestras redes sociales. Comenzamos. En la actualidad, son bastantes y diferentes los términos que se emplean para hacer referencia al receptáculo mágico o fundamento, que es la herramienta principal en el Palo Monte, donde el más común y utilizado es el de nganga. Es importante aclarar que en el África bantú, nganga es un término generalizado que hace referencia al brujo, hierbero o curandero tradicional, pero partiendo de un análisis diacrónico o de la lingüística histórica, el término nganga proviene del engu, que significa cuerno, ya que entre los hierberos africanos es usual poseer vasijas hechas con la cornamenta de algunas especies de cérvidos. Estos recipientes son utilizados para guardar polvos medicinales, ungüentos, verbajes, entre otras sustancias curativas que son utilizadas con frecuencia para atender a sus pacientes. Es por eso que al brujo, curandero o hierbero se le domina de esta forma de manera general. A diferencia del África bantú, en el Palo Monte algunos paleros llaman nganga al receptáculo mágico o fundamento, que no es más que una cazuela de barro o hierro, la cual contiene el bilongo o carga mágica de toda su actividad espiritual. Como podemos observar, en el Palo Monte la voz nganga no designa al practicante de las artes mágicas, el brujo, hierbero o curandero tradicional, como es el caso del África bantú, sino al receptáculo mágico o fundamento, que representa el centro de la actividad cultural en la praxis palera. Es decir, que la extensión del significado nganga
Se mueve pues desde el hombre en el África Bantú al objeto en el Palomonte. Otro aspecto que es importante aclarar es que los fundamentos o receptáculos mágicos que se utilizan en el África Bantú son totalmente diferentes a los que se utilizan en el Palomonte, ya que en el África Bantú es muy común que se utilicen cuernos, calabazas huecas o los kiteki, estatuillas de madera, zoomorfas o antropomorfas, para estos menesteres fetichistas o mágicos, conocidos como Enkisi, plural Minkisi. De estos fundamentos hablaremos a profundidad en otro video, mientras que el fundamento o receptáculo mágico en el Palomonte se ha estandarizado en forma de cazuela de barro, mugango o hierro, candango. A lo largo de los años, se ha corrido el rumor de que supuestamente los primeros esclavos de origen bantú que llegaron a Cuba a finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, los cuales eran minoría, al ser sometidos en África se introdujeron en sus pieles fragmentos de sus fundamentos, Enkisi, plural Minkisi, con los cuales, al llegar a nuevas tierras, pudieron fundamentar nuevamente sus receptáculos mágicos, surgiendo así los fundamentos del Palomonte. Pero es una realidad que estos rumores carecen de veracidad, ya que a dichos esclavos los sometieron por sorpresa, sin darles oportunidad de llevarse consigo nada. Existen otras historias que relatan la procedencia de los supuestos primeros fundamentos, como es el tan famoso relato del origen del presunto primer engando en África, la famosa historia de Mambe, o la tan conocida historia que relata la procedencia de los supuestos primeros 9 fundamentos en Cuba, pero de igual forma son historias que carecen de veracidad, puesto que no existe evidencia geográfica, histórica, cultural que comprueben que éstas sean fidedignas. La realidad es que el verdadero origen de estos mitos son parte del imaginario colectivo afrocubano, que fueron creados a mediados del siglo XVIII en los ingenios por los criollos esclavos para de una u otra forma tratar de justificar las nuevas formas que surgieron como parte de la transculturación y mezcla de cultos, por la falta de conocimiento de las formas ancestrales, que para entonces estaban casi perdidas, o mejor dicho, disueltas. Lo que es cierto es que al llegar a nuevas tierras, estos esclavos trataron de reproducir sus prácticas ancestrales, de acuerdo a sus posibilidades y al entorno de su nuevo mundo, ya que debido a su estatus, el de esclavos, no les fue tan fácil poder llevarlos a cabo libremente, buscando crear sus fundamentos de una forma muy similar y apegada a sus Enkisi, plural Minkisi. Estos primeros fundamentos eran totalmente diferentes a los que hoy en día se conocen, ya que por el difícil acceso y por no poder poseerlos libremente, estos esclavos buscaron la manera de hacerlos en forma secreta y con lo que tenían a su alcance, sin dejar atrás su esencia espiritual y ancestral. Estos primeros fundamentos que surgieron en Cuba nacieron de un árbol en específico, una ceiba, un jagüey, etc., surgiendo así los troncos principales, los primeros fundamentos, que fueron los cimientos que ayudaron a la formación de este hermoso culto, y que al igual que en la naturaleza, en cada uno de estos troncos retoñaron sus matas, los fundamentos de las siguientes generaciones. Es por eso que se le llamó Sutamutoncuni, Palomonte, porque surge de la tierra, de las raíces de un árbol. Hoy en día muchos le llaman Encuñaenfinda, haciendo una errónea traducción literaria de palabras específicas. En primera instancia intentaron hacer estos fundamentos en la misma tierra, pero por la necesidad de trasladarse y debido a que estos esclavos solían moverlos constantemente de un lugar a otro debido a sus fuertes labores, estos decidieron fundamentarlos en algún receptáculo pequeño y fácil de trasladar, como calabazas huecas, que no fueron buena opción debido a que con el tiempo éstas se descomponían, las cuales reemplazaron después por cuernos de animales cérvidos, o las famosas huiras. Como antes mencioné, estos primeros fundamentos fueron elaborados muy apegadamente a los que poseían en el África Bantú, basados principalmente en la ancestralidad, espiritualidad y en las energías naturales a través de su bilongo, carga mágica. Como se explicó en nuestro video anterior, estos primeros fundamentos no llevaban enfumbe, espíritu de un difunto, puesto que estas formas nunca se utilizaron en el África Bantú, ya que únicamente trabajaban con las fuerzas naturales y espiritualidades ancestrales. Fue con el paso del tiempo, cuando los esclavos, al ver que los viejos sabios comenzaban a morir, empezaron a introducir el espíritu de los mismos a dichos fundamentos,
con el único propósito de que estos les siguieran guiando y aconsejando. Inclusive solían hacer lo mismo con los espíritus de los esclavos fallecidos que solían tener alguna cualidad personal, con el fin de apoderarse de dicha fuerza. Tiempo después de esto fue cuando se comenzó a afincar el espíritu de un difunto en los fundamentos, pero esta ocasión fue de una forma distinta, ya que a diferencia de lo que se hizo con los viejos sabios, este último fue esclavizado. Esto como consecuencia de que los mayorales, encargados de controlar a los esclavos en los ingenios azucareros y otros lugares donde se utilizaba la mano de obra esclava y quienes solían maltratarlos, comenzaron a morir, y estos brujos de descendencia bantú, haciendo uso de su maña y conocimiento, buscaron la forma de apoderarse del espíritu de estos personajes, para atraparlos y esclavizarlos, es decir, para ponerlos a trabajar a su servicio. Esto como un acto de venganza en contra del mayoral. Ahora a estos brujos les tocaba esclavizar al espíritu de los mismos. Fue entonces cuando decidieron hacer sus fundamentos un poco más grandes, en morrales de yute, las famosas boumba, que hoy en día muchos llaman erróneamente bomba. Estas fueron los primeros fundamentos a los que se les introdujo el espíritu de un difunto, en fumbe, y que en ocasiones dichos esclavos solían transportarlas o llevarlas consigo colgadas en sus espaldas, pero la mayoría de las veces, o más comúnmente, solían colgarlas en los árboles o en lo alto de los techos de los barracones, lugares donde mantenían encerrados a los esclavos durante las noches. Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta es que para poder laborar con estos fundamentos, las boumbas, era algo muy complicado, ya que el ritual para bajarlos del sitio donde se encontraban colgadas era muy laborioso y delicado. Este constaba en limpiar de manera ritual el suelo donde ésta se colocaría, para posteriormente trazar la patipemba, trazo mágico, sobre este espacio. Enseguida se iba bajando la boumba poco a poco y cuidadosamente. Una vez estando en tierra firme, se le saludaba y se le hacían reverencias. Seguidamente se abría, era desenvuelta y se reacomodaba su carga mágica para luego realizarle las ofrendas correspondientes. Por último, se hacíanles invocaciones al espíritu de la misma. Todo esto con los cantos y rezos correspondientes, que son muy indispensables para cualquier ritual mágico en el Palomonte. De este tema relacionado con los mambos o cantos rituales hablaremos en otro video. De igual manera, una vez terminada la labor por la cual se habría bajado e invocado, se hacían los rituales muy similares a los expuestos para cerrarla y subirla nuevamente. Como podemos observar, estos primeros fundamentos tenían características muy similares al Enkisi, plural Minkisi, del África Bantú, aunque con ciertas variantes debido a que solo pudieron construirlos a posibilidad de lo que tenían a su alcance, ya que por ser esclavos no les era tan fácil tener acceso a los lugares naturales constantemente. Es por eso que buscaron la forma de atrapar la fuerza y espiritualidad de cada uno de estos sitios para introducirlos en sus fundamentos y así poder hacer uso de las mismas. Con el paso del tiempo, estos fundamentos comenzaron a construirse en receptáculos de barro, ya que este material es el que se asemeja más a la tierra. Mucho tiempo después, debido a las leyes que brindaban cierta libertad a los esclavos de poseer sus fundamentos, etc., se construyó en calderos de hierro, los cuales son de mayor durabilidad. Los primeros receptáculos mágicos se fundamentaron únicamente bajo la influencia de las energías naturales, espirituales y ancestrales. Al decir energías naturales, nos referimos a la naturaleza en general, los astros, las plantas, los animales, los minerales, etc., así como los 4 elementos naturales. Estos fundamentos eran construidos y alineados a la espiritualidad de la persona que la recibía, y no a una deidad o empungo, como se estableció mucho tiempo después. Recordemos que estos surgieron después de la segunda mitad del siglo XVIII, debido a la transculturación y mezcla de cultos con otras creencias, principalmente con la regla de Osha, como resultado de la convivencia entre esclavos criollos descendientes de esclavos africanos de origen bantú y los de origen yoruba. Bueno, dejemos a un lado la historia y adentrémonos en su fundamentación y función. En el Palomonte tradicional, Sutamutuncuni, el receptáculo mágico o fundamento es un conjunto de elementos donde se conjugan las diferentes energías naturales a través de los distintos elementos o ingredientes que forman la espiritualidad del mismo.
La fuente principal de energía de este se enfoca principalmente en el cosmos, que es la fuente vital del universo. Esto a través de sus 4 etapas o evoluciones, Bukula, Masa, Enkili y Ensi, que no son más que los 4 elementos naturales que son indispensables en la vida. Es decir, es un microcosmos en el que se atrapa la energía de la naturaleza y se reafirma la esencia espiritual de quien la recibe, a través de su camino astral, por el cual dicho ser encarnó en el plano físico Nseki, conectando su verdadera esencia espiritual con Ensa, el universo. Para este proceso es de suma importancia tomar en cuenta y conocer a profundidad 2 fuentes vitales, los árboles y las hojas de los mismos. ¿Por qué? Porque los árboles son quienes generan el oxígeno, que es parte fundamental en la existencia, y en estos se encuentra la frecuencia de la vida, y en las hojas, ya que en estas se plasma el Addo, camino de encarnación del ser karmático, desde el cosmos hasta el plano físico Nseki. Este mapa se refleja en las venas de las mismas, las cuales debe saber interpretar la Yaya en Ganga, a través de la ceremonia correspondiente, de la cual no entraremos en detalle. Esto es necesario para saber en qué frecuencia se encuentra alineada la espiritualidad de la persona, si es un Entu, un Embungi o un Endokimalongo. Esta información es necesaria para conocer en qué vibración se realizará el trazo mágico Patipemba, que formará el cuerpo de la espiritualidad del fundamento, el cual reposará en el fondo del mismo, pero este es otro tema que trataremos en otra ocasión. Como podemos observar, nuestros ancestros esclavos de origen africano no solo se enfocaron en profundizar en los misterios de las plantas y los animales, sino en la naturaleza en general, es decir, que profundizaron también en los astros. Hay quienes creerán que esto no puede ser posible, creyendo que estos ancestros eran ignorantes, pero no es así. Si nos adentramos en la cultura y ancestralidad bantú o de cualquier otra cultura del mundo, encontraremos que eran expertos conocedores de estas prácticas. Recordemos que todo en la existencia tiene historia. El Enfumbe, espíritu del muerto, tuvo una historia antes de morir. Los árboles, las plantas, las rocas, etc. Todo en la naturaleza tiene historia, y de esta historia surgen los tratados de fundamentación, y de la misma forma, el receptáculo mágico adquiere su propia historia basada en su elaboración. Esta historia queda plasmada en su trazo mágico Patipemba, que reposará para siempre en el fondo de dicho receptáculo, y que viene siendo el alma del mismo. En dicho trazo mágico, Patipemba, se plasma también la historia del Enfumbe, espíritu del muerto, y es alineada a la espiritualidad de la persona a quien la recibe, y a su Ensila Congo, camino de iniciación. Es decir, que la espiritualidad de dicho receptáculo mágico vibrará en frecuencia con la espiritualidad del individuo alineada al espíritu del Enfumbe y al universo, Ensa. Este tratado se le conoce como fondo canasta. Es importante que el Tata le entregue y le enseñe a interpretar el trazo mágico Patipemba del fundamento a la persona que lo recibe, y le desglose a través de esta la historia de su fundamentación, pues es de suma importancia conocerla a profundidad para saber trabajar con dicho fundamento de forma adecuada, y a su vez debe entregarle los 2 trazos mágicos que servirán para abrir y cerrar el receptáculo mágico para antes y después de elaborar con él, y una tercera que servirá para borrar el rastro, que es de suma importancia ya que sirve para que nadie sepa quién actuó en alguna enviación y evitar que le atrapen el Enfumbe, espíritu del muerto. Sin estos elementos, dicho fundamento no funcionará al 100%. En otro video hablaremos a profundidad sobre los trazos mágicos, Patipemba o Dimangas, y su importancia en las prácticas del palo monte tradicional. Lamentablemente, con el paso del tiempo, estas formas se perdieron, sustituyendo este trazo mágico, Patipemba, por el de un empungo en específico, adaptando una similitud de las deidades yoruba llamados Orisha como representación de alguna fuerza o energía natural, dejando de lado la espiritualidad de la persona. Como se indicó en nuestro video anterior en el que hablamos sobre el Enfumbe, uno de los tratados más importantes para la fundamentación del receptáculo mágico es el Entuto na Nlongo, que es la botella, Ntombo, donde se atrapa el alma del muerto. Sin este no hay fundamento verdadero. Esta herramienta
debe ser exclusivamente de la persona que impacta con el enfumbe y no de sus mayores. La persona, teniendo pacto con los 4 elementos naturales, debe apoderarse de las fuerzas o energías de las mismas. Para esto, es necesario visitar los diferentes lugares de la naturaleza, para que con ciertos rituales mágicos pueda atrapar dichas fuerzas o energías naturales de cada sitio, a través de algún elemento de los mismos, que servirán para la fundamentación del receptáculo mágico. Como se hizo mención, el receptáculo mágico o fundamento es un microcosmos o micromundo. Por lo tanto, es importante que dentro de su carga mágica se encuentren todo tipo de elementos naturales, como rocas de diferentes lados, volcánica, de montaña, de rayo, de meteorito, etc. Minerales de todo tipo, piedras preciosas, semillas, diferentes metales, tierras de diferentes sitios, raíces, plantas, bejucos, palos de diferentes árboles, restos de animales, etc., con la finalidad de atrapar la fuerza, energía y espiritualidad de cada uno de estos elementos, los cuales le darán la espiritualidad y fuerza necesaria a dicho receptáculo, y a su vez servirán como herramientas para que el enfumbe, espíritu del muerto, pueda hacer uso de las mismas para las actividades que se le soliciten. Por ejemplo, al introducir las patas de un gato, estas le ayudarán a trepar, la mandíbula de un perro le ayudará a rastrear, las plumas de diferentes aves le ayudarán a moverse por los aires, las garras de algún animal silvestre le ayudarán a tener su fiereza, la tierra de un hormiguero le dará la energía o la fuerza para trabajar incansablemente, así como para construir y destruir. La piedra de rayo le dará la fuerza de este, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos elementos provocarán un efecto semejante al de su naturaleza, los cuales podrán ser manipulados por el brujo a través del enfumbe para las acciones que se requieran. Pero no se trata solo de recoger estos elementos, puesto que se debe hacer a través de los procedimientos o rituales mágicos para poder jalar su fuerza, pues lo que importa es atrapar parte de la energía o espiritualidad de las mismas, y no solo la pura materia. Otro elemento fundamental para la construcción del receptáculo mágico es el matadi o matari, como hoy en día le llaman, que es la piedra en la que se afinca el espíritu del enfumbe, y el elemento principal del encangue, amarre mágico, que es el corazón y esencia principal del fundamento. Hoy en día se hacen supuestos corazones de fundamento según el empungo que corresponda, pero eso ya es parte de la transculturación y mezcla. Recordemos que en las prácticas ancestrales del palo monte tradicional Sutamutonkuni, estos empungo no existen. El matadi, piedra, se va a buscar al monte, y es necesario verificar que la misma tenga afinidad con la espiritualidad de la persona y con la del enfumbe. Para esto existen diferentes rituales o formas para saberlo. Por mencionar alguno, se va al monte y una vez encontrada la piedra, se procede a entizarla completamente con hilo negro. Posteriormente, se le hace el canto y rezo correspondiente, mientras se expone directamente al fuego de una fogata, unas brasas, etc. Lo importante es que el fuego tenga contacto directo con esta. Una vez terminado el rezo y canto, se retira del fuego. Si el hilo se mantiene en la piedra, es señal que el espíritu de la misma está de acuerdo y compagina. De lo contrario, si el hilo se quema y se rompe, esa piedra no servirá de nada. Rituales similares a este son los que se emplean para cada accionar mágico en la recolección de los elementos naturales, siempre acompañados de los rezos y cantos correspondientes, que ayudarán a estimular el accionar mágico, ya que es importante que todos los elementos, palos, piedras, hierbas, etc., compaginen con la espiritualidad de la persona. En otro video hablaremos de los cantos rituales y rezos. Incluso, para entrar al monte a recolectar cualquier elemento para el ritual que sea, es necesario tomar en cuenta muchos factores, como la estación de la luna, la hora del día o la noche, etc., según la acción y efecto que se requiera, ya que de esto dependerá el por dónde o por cuál punto cardinal se deberá entrar al mismo. No olvidemos que estos sitios naturales son lugares sagrados que merecen respeto, por lo tanto, hay que purificarse antes de acudir, y hay que saber entrar, saludar
y pedir permiso antes de adentrarse, siempre especificando el por qué y el para qué se requiere de su ayuda. De igual manera, a través de los cantos rituales y rezos correspondientes. Por eso, la importancia de estos. Es necesario también plasmar el trazo mágico Patipemba en la entrada del mismo y siempre dejar la bucota derecho correspondiente como paga por cada elemento que se recolecte. Otro procedimiento muy importante es a la hora de recolectar las encuñas, palos, ya que como paleros, no en ganguleros, porque no es lo mismo, aunque hoy en día muchos crean lo contrario, en otra ocasión tocaremos este tema, debemos mantener una conexión directa con los árboles, ya que estos son centros de vida y generadores del oxígeno que respiramos. Además, que todos los tratados del palo monte tradicional Sutamutoncuni nacieron en el monte. Por lo tanto, el Tata debe saber interpretar y leer los anillos de los árboles, ya que en estos se encuentra la frecuencia de la vida, y a través de estos se conocerá la frecuencia en la que la espiritualidad de la persona y la del enfumbe quedarán incrustadas y vivirán dentro del receptáculo mágico o fundamento. Es decir, que en estos anillos se refleja un código, el cual a su vez trae un mensaje, en el que se sabrá la línea espiritual de la persona, los espíritus que la acompañan por línea sanguínea, sus báculos, ancestros, y su destino en general, sobre su vida personal, amorosa, laboral, problemas, retos, logros, muerte, etc. Estos anillos también reflejarán la historia del árbol, ya que cualquier acontecimiento, positivo o negativo, que éste haya vivido en el monte, se reflejará en la persona dueña del receptáculo mágico y en los que se inicien en el mismo. Es decir, que cualquier fenómeno atmosférico que haya influido en el árbol, si le cayó un rayo, si un fuerte viento o tormenta partió sus ramas, etc., esta historia afectará de forma espiritual y material a la persona y a sus ahijados. Cada árbol tiene su propia espiritualidad, misma que se debe saber jalar y atrapar al momento de cortar la rama de los mismos. Es decir, que en esos palos se deberá llevar parte de la esencia espiritual del árbol, y es muy importante que se sepan acomodar de forma adecuada dentro del receptáculo mágico, ya que dependiendo del orden en que estos se acomoden, es como el enfumbe, espíritu del muerto, se moverá dentro del mismo, es decir, que según su colocación es como vibrará la energía de estos, misma que repercutirá en la vida espiritual y material de la persona dueña del fundamento y de quienes se inicien en el mismo. Como podemos observar, los árboles son una especie de mukanda, libro, que archiva los códigos vibratorios de su espiritualidad, mismos que hay que saber descifrar para conocer su historia. Esto es de suma importancia, pues como ya se mencionó, dicha historia repercutirá en la vida del individuo y es fundamental el saber de qué árboles se deben cortar las encuñas, palos, de acuerdo a la compatibilidad con la espiritualidad de la persona. Una vez recolectados todos los elementos necesarios para la fundamentación del receptáculo mágico o fundamento, se procede a preparar el recipiente, cazuela o caldero en el cual se fundamentará, mismo que debe ser nuevo y purificado, para posteriormente realizar el tratado de Lungoa Impeso Siantoco, que es indispensable para dominar y arrear el viento. Con este se puede atrapar cualquier espíritu o enviación dirigida por este elemento, aire, y jalar al enfumbe, espíritu del muerto, cuando éste llegue a extraviarse. Es también el dignatario del Enciama Nlongo, oráculo de las conchas marinas. Sin este tratado, dicho oráculo no podrá expresarse correctamente. Seguidamente, se procede a realizar el tratado de fondo canasta, que es desde el que surge la espiritualidad del fundamento. Este es el sello mágico bajo el cual vive y reposa el trazo mágico Patipemba, a través de la cual la espiritualidad de dicho receptáculo mágico vibrará en frecuencia con la espiritualidad del individuo, alineada al espíritu del enfumbe y al universo, Mensá. Después de hacer afincado o incrustado el espíritu del enfumbe en el matadi, piedra, proceso que no revelaremos, se procede a fundamentar el makuto en kange, que es el amarre o atadura mágica, la cual lleva el bilongo, carga mágica secreta principal, que forma el corazón del fundamento.
Hasta este punto, podemos decir que la base principal o los cimientos de la espiritualidad del receptáculo mágico está formada, por lo que se procederá a colocar uno por uno todos los elementos naturales recolectados de acuerdo a la vibración de la espiritualidad de la persona, según su investigación Addo, camino de encarnación, mismo que, como se indicó, la Yaya Nganga debe saber interpretar. Y en el caso de las encuñas, palos, el orden en que estos se acomodarán en dicho receptáculo será a través del lenguaje de los códigos que reflejan los anillos del árbol. Por eso la importancia de que el Tata Nganga conozca el lenguaje de los árboles y la Yaya Nganga el de las plantas. Todos los elementos deben ceremoniarse antes de colocarlos en el receptáculo mágico. No es solo introducirlos y ya. Por ejemplo, en el caso de las encuñas, palos, como estos, al cortarlos de su árbol, sufren una muerte repentina, se les debe hacer a cada uno de manera independiente la ceremonia para revivir o resurgir al espíritu del mismo. Y se le registra a cada uno por separado para saber con qué elementos se revitalizarán y se cargarán. Posteriormente, se realiza la ceremonia para incrustarles el espíritu del enfumbe. Por último, se hace una ceremonia a cada uno de estos palos para ser entregados en las manos del futuro dueño del fundamento, para que éste pueda laborar con cada uno de ellos dentro del mismo con licencia. Similar a este ejemplo, cada elemento lleva su secreto y su tratado para presentárselos a la persona y colocarlos dentro del receptáculo mágico de acuerdo a su espiritualidad. Posteriormente, se sazona el receptáculo mágico. Se llama así a este proceso porque se le agregan ciertos condimentos naturales que le darán la fuerza y vigor necesario al mismo. Existen otros elementos que forman parte del receptáculo mágico, los cuales deben ser entregados junto con el mismo para que éste esté completo. Estos elementos no se pueden entregar por separado, ni antes ni después de su fundamentación. Lo primero que se entrega al recibir el fundamento es la empaca enfumbe, que es donde se encapsula el secreto del juramento y pacto con el espíritu del muerto, y a su vez esta indaga en el misterio de las encarnaciones del individuo y su ancestralidad. Su tratado es muy profundo en relación con el fondo canasta. Es por eso que ésta no debe moverse del receptáculo mágico. Esta empaca es ciega y solo ve a través del Jimbi, medium. Sin este elemento no se pueden hacer consagraciones o iniciaciones sobre el fundamento. La empaca mensu. Este es una extensión más del fundamento, la cual, en caso de que éste no pueda llevarse a algún sitio, esta herramienta servirá como extensión del mismo, y a su vez sirve para jalar el astral del individuo. La empaca vititi mensu es el ojo mágico del espíritu del fundamento, a través de la cual el enfumbe y el brujo podrán ver y penetrar en ambos mundos, el físico Nseke y el espiritual Mpemba, a través del espejo mágico que lleva como sello o tapa, que sirve como portal para que la energía del fundamento pueda fluir entre ambos planos, guiado con la luz de la vela. Estas empacas comúnmente se fundamentan en un tarro cuerno de buey o cualquier animal cérvido. La enguma. Esta herramienta sirve para que el fundamento siempre esté en movimiento como el mar y para que el enfumbe pueda desplazarse libremente por tierras y mares. El kisengre. Este es el cetro mágico del fundamento. Es el soporte del enfumbe, vulgarmente se le llama la pata del muerto. Este sirve como llamador del espíritu del enfumbe con el que se atrae para que se manifieste, y sirve también para nivelar al mismo y para estar bien sembrado en ambos mundos, el físico Nseke y el espiritual Mpemba. El ncahuete. Esta herramienta sirve para que el espíritu del enfumbe pueda moverse libremente sin extraviarse y regrese al fundamento. El bisonzo. Este es el clavo mágico que sirve para que nadie sea capaz de agarrar o distraerle al espíritu del enfumbe. Las dilanga. Estos van en par y son los escudos que protegen la espiritualidad del fundamento y del brujo, y pueden ser utilizados como herramienta de defensa contra cualquier enviación. El dilango. Este es el plato mágico del fundamento. Es una herramienta muy poderosa que tiene diferentes funciones. Este sirve como oráculo, el cual habla por sus dos lados, en forma de radiografía. Es tan poderoso sabiéndolo usar. Con este se puede romper cualquier hechizo, se puede atrapar cualquier espíritu y se puede destruir o revirar cualquier trazo mágico, patipemba, etc. El embele. Este es el machete ritual que representa la fuerza del fundamento.
y sirve como herramienta de defensa y para diferentes labores rituales. El embeleco o encoco. Este es el cuchillo ritual, la herramienta de la muerte, y sirve para realizar los sacrificios rituales. No debemos confundir estas dos últimas herramientas, el embele y el embeleco o encoco, con la enxofla, navaja, ya que hoy en día se cree erróneamente que la ceremonia de embele o embeleco le da a la persona la facultad para poder consagrar, iniciar o juramentar, pero no es así. Esta ceremonia se hace con la enxofla, navaja, pero de este tema hablaremos en otra ocasión, cuando hablemos de los rangos dentro del palo monte tradicional Sutamutoncuni. Todos estos implementos o herramientas deben ser fundamentadas y ceremoniadas individualmente para posteriormente ser presentadas y entregadas una por una en las manos de la persona dueña del receptáculo mágico, para que ésta pueda laborar con cada una de ellas con licencia. Una vez se tenga completamente fundamentado el receptáculo mágico con todos sus implementos o herramientas, se procede a jalar la fuerza de los astros, Ntango, el sol, Ngonda, la luna, Mbuetete, estrellas, etc. Este proceso se hace a través del árbol principal que rige la espiritualidad de la persona, en donde se entierra dicho fundamento por determinado tiempo. Este árbol servirá como receptor de la energía del firmamento, la cual será transferida al receptáculo mágico a través de su materia. Es importante mencionar que antiguamente existían fundamentos que trabajaban bajo la influencia de los astros, y muchas veces, para vitalizarlos, se llevaban al monte al pie del árbol con el que se tenía realizado el pacto, para enterrarlos o dejarlos reposando solos al pie del mismo, por determinado tiempo, para que la energía de los astros se impregnaran en el mismo. Para este proceso es de suma importancia tener en cuenta la posición y estación de la luna, Ngonda, en relación con la espiritualidad de la persona, para saber desde qué punto a qué punto de la posición de la misma se deberá mantener enterrado el fundamento bajo dicho árbol. Una vez pasado el tiempo necesario, se procede a desenterrar el fundamento y se realiza el sacrificio, ofrenda y bucota derecho correspondiente para el árbol, el cual se realiza en el mismo sitio donde se enterró el receptáculo mágico. Posteriormente se realiza la ceremonia, de la cual no entraremos en detalle, del primer sacrificio al fundamento, a través de la cual se le da la facultad a la persona para poder realizar los sacrificios rituales. Dicho sacrificio consiste en un encombo, chivo o cualquier otro animal de 4 patas para vitalizarlo y darle vida, y 2 gallos para refrescarlo. Algunos practicantes suelen sacrificar un gallo rojo y uno negro, como representación de la vida, Moyo, y la muerte, Lufúa, y del proceso de la vida que se le está dando al fundamento a través de la muerte con el sacrificio ritual. Por último, se realiza la ceremonia de presentación y pacto entre la persona y el fundamento. De este ritual hablaremos en otra ocasión cuando hablemos de los rangos dentro del palo monte tradicional. Como podemos observar, el receptáculo mágico o fundamento es una fuerza que agrupa todas las energías del universo y la naturaleza en general, conectadas y alineadas al espíritu del enfumbe y a la espiritualidad del individuo. En resumen, es la representación física y materialización del espíritu que se le dio vida al momento de consagrar a la persona en la ceremonia de Equimenga, ceremonia de iniciación, a través del masango, envoltorio mágico, que se fundamentó en dicha ceremonia, el cual pasa de estar en el fundamento del tata o padrino al fundamento de la persona, concediéndole así la liberación para poder laborar libremente en este con licencia. Es importante dejar en claro que en todo el proceso de fundamentación es necesario, obligatorio y fundamental que la persona quien recibirá el receptáculo mágico esté presente en todos los procesos de su elaboración, para que ésta a su vez aprenda y esté consciente del por qué y el para qué se realizan cada uno de los procedimientos. Y es de suma importancia que sea la persona quien lo fundamente y realice todos estos procedimientos siempre con la guía de sus mayores, ya que dicho receptáculo mágico será exclusivamente de él y para él. Por lo tanto, dicha persona es quien deberá construir su propio fundamento. Y es obligación de sus mayores el entregarle la sincronización del sello del fondo canasta, es decir, que deben desglosarle y explicarle la historia y significado del trazo mágico, Patipemba, del fundamento, que representa la espiritualidad del mismo y a través del cual se moverá el espíritu del enfumbe, así como su rezo y canto correspondiente.
Por lo tanto, desde el momento en que la persona se inicia hasta el momento en que recibe su fundamento, ésta debe contar con ciertos elementos indispensables, mismos que es obligación de sus mayores entregárselos y explicárselos a profundidad, los cuales son su investigación Addo, camino de encarnación, su Ensila Congo, camino de iniciación, con la interpretación y lectura de ambos, el secreto de Mbuetete, la estrella que lo vio nacer, el Masango, envoltorio mágico, la interpretación de los códigos de los anillos de los palos que forman parte de su espiritualidad y de la del receptáculo mágico, y su Patipemba, trazo mágico de Ngando, no de Mpungo, ojo, con su rezo y canto correspondiente, y saber cómo trabajarla. De lo contrario, al no tener todo esto, lamentablemente la persona no está bien ceremoniada, es decir, que no es ni tiene nada completo. Suena duro, pero es la realidad. En otro video hablaremos a profundidad de estos elementos ceremoniales. Estas formas ancestrales en su mayoría se perdieron con el paso del tiempo, debido a la transculturación y mezcla de cultos con otras corrientes religiosas. Claro ejemplo está en la llegada de los famosos Mpungo, que surgieron a mediados del siglo XVIII como una asimilación de las deidades yorubas conocidos como orishas, ya que para entonces estas formas ancestrales estaban casi perdidas, debido a que los viejos sabios decidieron llevárselas a la tumba. Muchos practicantes del palo monte cruzado o sincretizado dirán que tienen una enseñanza similar a estas formas, justificando que estos Mpungo no los ven con ninguna semejanza a los orishas, sino como una representación de las fuerzas naturales. Mas sin embargo, el supuesto Ensila Congo, camino de iniciación, que estos profesan, así como el trazo mágico Patipemba de sus fundamentos, van en relación con los supuestos caminos de un Mpungo en específico, como una deidad, mismas que en el palo monte tradicional Sutamutonkuni jamás existieron. En otra ocasión hablaremos a profundidad sobre el Ensila Congo, camino de iniciación. Es una realidad que hoy en día muchos practicantes no le enseñan los procedimientos y tratados de fundamentación a sus ahijados, ya que muchas veces los supuestos fundamentos los fabrican genéricamente, consiguiendo todos los elementos en las botánicas o tiendas esotéricas religiosas. Inclusive hay quienes compran los restos de un difunto sin saber quién era este en vida, al igual que los palos y hierbas, sin jalar la espiritualidad de los mismos, o en otros casos profanan los cementerios y los lugares naturales sin hacer los rituales necesarios correctamente, obteniendo genéricamente todos los implementos. Genérico me refiero a que son pura materia, sin espíritu. Como podemos observar, el procedimiento para la fundamentación del receptáculo mágico o fundamento es muy extenso. Por lo tanto, este se realiza en determinado tiempo, pueden ser semanas o inclusive meses. Hay fundamentos que se pueden quedar enterrados hasta por más de un año, según se requiera. Cosa que hoy en día muchas veces estos procedimientos no se llevan a cabo, y en ocasiones hay casos donde suelen fabricarlos en 1, 2 o 3 días, y muchas veces la persona que lo recibe no está presente en su fabricación, y únicamente se lo entregan supuestamente ya fundamentado. E inclusive muchas veces las herramientas o implementos como el embele, machete ritual, etc. se los entregan por separado, con la finalidad de seguir cobrando supuestas ceremonias, cuando esto no debería ser así, ya que como se hizo mención, todos los implementos llevan su ceremonia y presentación correspondiente durante la fundamentación del receptáculo mágico, y este debe entregarse completo, con todas sus ceremonias y presentaciones. Otro aspecto que es común en la actualidad es la clasificación de las supuestas engangas, fundamentos, las famosas engangas judías y cristianas. Esto, lógicamente, como su nombre lo indica, son parte de la transculturación y mezcla de cultos, donde hacen ver que un fundamento es para hacer el bien. A este inclusive le dan su nombre bautizándolo al estilo católico cristiano, con agua bendita, e incluso suelen colocarle un crucifijo y otro para hacer el mal, que es el opuesto. Esto es muy común verlo en las prácticas de la regla quimbisa, que surgió a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y que es la que más mezcla de cultos tiene en comparación con las otras ramas que surgieron a mediados del siglo XVIII, Mayombe y Brillumbo. Si nos basamos a las leyes naturales, todo en la existencia es dual, es decir, que todo tiene sus dos polos para que exista un equilibrio cósmico, positivo y negativo, masculino y femenino, luz y oscuridad, salud y enfermedad, vida y muerte, bueno y malo, alegría y enojo, etcétera, etcétera.
El mismo universo vibra en esa frecuencia y por lo tanto, al alinear la espiritualidad de dicho receptáculo mágico con Nsa, el universo, este de igual manera vibrará en la frecuencia dual, positivo y negativo, como cualquier otro ser en la existencia. Es decir, así como el ser humano tiene su lado positivo o bueno, también tiene su lado negativo o malo, según las circunstancias. De igual forma, el receptáculo mágico tiene ambos polos en su vibración energética y en su espiritualidad. Por lo tanto, este no es del todo bueno ni del todo malo, simplemente es dual. Así es que por naturaleza y lógica, este puede ser manipulado para actuar en forma positiva, buena, o en forma negativa, mala. También es muy común ver hoy en día los supuestos calderos espirituales. Estos no existen en el Palomonte. Fue un invento del señor Segundo Ibáñez en los años 60, como una adaptación de las prácticas del Palomonte en el espiritismo. Basta ya de tanto sensacionalismo y mezcla de cultos, que tanto han afectado la pureza y buena práctica del Palomonte tradicional, Sucamutuncuño, provocando que éste se haya ido tergiversando con el paso del tiempo y que lamentablemente se utilice para fascinar y obsesionar a las personas, jugando con su fe y espiritualidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado. Aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Palomonte Tradicional, en donde estaremos publicando información relevante complementaria de los videos que aquí se exponen. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro contenido, apóyanos con tu like, suscríbete y comparte, para poder seguir realizando más videos como este. Veo bomba, no kuma longo ya makwao.